tomar más tiempo hablando de mí, sino quiero hablar de la palabra de Dios. Vayamos por favor al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo número 6 en adelante. Solamente daré lectura a dos versículos. Malaquías capítulo número 3, versículo número 6 y versículo número 7. Y para mayor reverencia a la palabra de Dios, voy a pedir por favor que se pongan de pie y escuchen lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Malaquías capítulo número 3, versículo número 6, dice así la palabra de Dios: porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dios y Padre, una vez más, Señor, nos hemos puesto delante de tus manos para rogar, Señor, ayudes, que avives tú la obra que has empezado en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a regresar a tus caminos con todo nuestro corazón, a seguir, Señor, adelante viviendo la vida cristiana. Ayúdanos para glorificarte, Señor, con nuestros hechos, con nuestra vida. Te ruego, Padre, que bendigas la exposición de tu palabra en los próximos minutos, que me des gracia para predicar, pero sobre todo, Señor, que me llenes de tu... Te ruego, Padre, que bendigas, Señor, también al pastor. Ha salido unos días, Señor, y te rogamos por él, por su familia, que tú lo sigas usando, Señor, como lo has hecho hasta ahora, y aún más, Señor, para que muchas personas aquí en esta ciudad de Puebla o en diferentes lugares, Señor, y puedan ser salvos y pueda ser tu nombre así glorificado, Señor. Bendice, Señor, tu palabra. Todo. Bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Cuando leemos la Biblia encontramos en los primeros capítulos de la palabra de Dios la historia de la humanidad. Podemos encontrar en los primeros capítulos de todas las cosas. Encontramos en Génesis capítulo 2 cómo Dios formó las cosas, cómo Dios hizo lo hermoso del universo, cómo Dios formó al hombre, al ser humano, nos formó a nosotros. Y vemos las maravillas de Dios. Y a los primeros 11 capítulos podemos ver también cómo Dios a formar también de alguna manera los idiomas, y vemos cómo Dios está trabajando en la humanidad. Pero a partir del capítulo número 12 encontramos cómo Dios ahora se centra en un hombre. Ese hombre se llamaba Abraham. Dios pone su voluntad en aquel hombre y empieza a trabajar con él. Le dice que de él saldría una... Dios lo saca en una ocasión a observar las... Dice, puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. En otra ocasión lo lleva a la orilla del mar y le dice, si puedes contar los granos de arena, entonces así será tu descendencia. Y Dios empieza a trabajar con este hombre. Dios empieza a lo largo desde el capítulo número 12 del libro de Génesis hasta los 400 años del silencio que encontramos justo antes de que Dios empezara o que Dios viniera o que Dios tomara forma de hombre. Vemos cómo Dios actuó en el pueblo de Israel. Cerca de 2000 años actuó Dios. Vemos aquí en el pueblo de Israel cómo Dios en los primeros libros de la Biblia, en el libro de Génesis y al principio del libro de Éxodo, vemos cómo Dios hace de la descendencia de Abraham, empieza a haber gente. Después encontramos que Dios en el libro de Éxodo, Levítico y Número les da ahora leyes a esa gente. No tan solamente era un pueblo grande, sino que les da leyes de cómo deberían regirse, cómo deberían de adorar, cómo deberían dejarle a Él. Vemos la... Si era un Dios santo, requeriría de leyes santas, y Dios formando a este pueblo, formando a esta nación, hace que esta nación crecer. Y después el libro de Josué, vemos que no tan solamente que el pueblo estuviera grande numéricamente, sino que le dio leyes, y en el libro de Josué les da la tierra, una tierra prometida, justo lo que necesita una nación. Una nación, para ser nación, necesita tierra, necesita gente, necesita tierra y necesita leyes. Y ahí es donde nace la nación que hoy conocemos como la nación de Israel. Un pueblo especial.
La palabra de Dios dice que eran la niña de sus ojos, su especial tesoro, un pueblo sin lugar a dudas diferente a todos los pueblos de la tierra. Vemos a la historia que a pesar de que Dios trabajó con este pueblo, el pueblo de una y otra le dieron las espaldas a Dios. Desde la temporada en que el pueblo de Israel iba saliendo de la esclavitud, vemos cómo Israel le dio la espalda una y otra vez a Dios. Y vemos cómo Dios estaba trabajando con su pueblo la temporada en esa temporada, 22 años en los cuales Dios trabajó con el pueblo. Ellos se apartaban, se iban a los ídolos, a los Baales, a Astoreda, a todo tipo de ídolos adoraba el pueblo de Israel. Y Dios en su misericordia, Él mandaba un libertador, el cual y libertaba al pueblo de aquellas cual estaban. Pero una vez más, después de que había vivido ya en un buen tiempo, después de que el pueblo había acercadose a Dios, una vez más el pueblo de Dios le volvía las espaldas a Dios. Y eso lo encontramos en todo el libro de los jueces. Encontramos aparte en los reyes en la historia. Encontramos también cómo él una y otra vez, rey tras rey, apostataron de la fe. Dios levantaba varones de Dios, profetas, anunciaban el mensaje divino, el mensaje de Dios, pero el pueblo era desde su nacimiento un pueblo duro de servicio. Un pueblo que en ocasiones le daban la espalda a Dios y una y otra vez el mensaje de Dios era el mismo. Encontramos el mensaje de Dios en diferentes libros. Yo quisiera, queridos hermanos, en este precioso mensaje que Dios le dio al pueblo de Dios en el Antiguo, pero el mensaje que sigue teniendo poder en nuestros días. Veamos, queridos hermanos, cuál era ese mensaje. Vayamos primero a Isaías capítulo número 2, versículo 5 en adelante. Isaías capítulo número 2, versículo número 5. El mensaje de Dios al pueblo de Israel era el mismo. Ahorita lo vamos a ver. Por profeta tras profeta, el mensaje de Dios era el mismo para un pueblo que era duro en. El mensaje de Dios lo encontramos en este pasaje de Isaías, capítulo número 2, versículo número 5. Dice Dios: venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente, de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que sus dedos, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Vemos a Isaías al pueblo de Israel: venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. El llamado de Dios una y otra vez para un pueblo rebelde era: vengan a mí, dice Dios, vengan, caminemos a Dios. Era el mensaje que encontramos en los profetas. Aparte de eso, dice también la Biblia en Jeremías capítulo 1, dice así la palabra de Dios: dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare, ¿volverá a ella más? Tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Está hablando Dios al pueblo. Y mira Dios una vez más, vuélvete a mí. El llamamiento de Dios en este caso, Israel, lo vemos en el profeta Isaías, lo vemos una vez más en el profeta Isaías. Vuélvete a mí, dice Jehová. Aparte de Isaías también encontramos el versículo número 12, capítulo número 3. Dice una vez más la palabra de Dios: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Una vez más encontramos el diciéndole a su pueblo: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Encontramos en Isaías, encontramos en Jeremías, lo encontramos en el libro de Oseas, capítulo número 6. Oseas, capítulo número 6, versículo número 1, dice así la palabra:
Venid y volvamos a Jehová. Venid y volvamos a Jehová. El profeta una vez, el pueblo de Israel que estaba desembocado en los pecados, que estaban en la idolatría, que estaban en la inmoralidad, y el mensaje que utilizó Dios utilizando a sus profetas era: vuélvanse a mí. Ese mensaje. Aparte de eso, dice la palabra de Dios en el libro de Joel, número 12 en adelante. Por eso pues ahora dice Jehová, una vez más, otro profeta aquí: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y convertíos a Jehová, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele. El llamamiento de Dios una y otra vez lo encontraba y veía a su pueblo, como el pueblo lejos, como el pueblo en ocasiones sí se trataban de acercar, iban al templo de Dios, pero su corazón estaba en la presencia de Dios, su corazón no era de Dios, y por eso es que Dios a Isaías, a Joel, a Amós, a cada uno de los profetas con el mismo mensaje. Amós capítulo número 5, versículo número 4, dice porque así dice Jehová a la casa de Israel: y viviréis, no busquéis a Betel, ni entréis en Seba, porque en Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Pero la misma palabra en el versículo número 6: buscar a Jehová y vivid. Buscar a Jehová, volver a Dios, regresar a las sendas antiguas. Conóceme, dice Jehová de los ejércitos. Era el mensaje que encontramos en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, ante un pueblo duro, ciertamente, ante un pueblo que haciendo, pero su corazón alejado de los caminos de Dios. Es el mensaje que encontramos. Y Dios, antes de sellar su revelación antiguo testamentaria, antes de que Dios dejara de hablarle al pueblo de Israel por 400 años, los cuales conocen 400 años de silencio, antes de que dejara de hablarle a su pueblo, Dios muestra una vez más ese mensaje en el capítulo número 3 de Malaquías. Leíamos, dice la palabra de Dios, pero dice el versículo número: desde los días habéis apartado, es decir, desde los tiempos de Jacob, desde los tiempos antiguos, el pueblo de Israel se ha alejado, y Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mensaje, queridos hermanos, encontramos a lo largo de la historia para trabajar con el pueblo de Dios, para trabajar con su Dios les dijo a través de diferentes profetas y ese mismo mensaje, hermanos, teniendo validez en nuestros días. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones nos volvemos por nuestra rebeldía. Nuestro corazón se enfría, en ocasiones nuestro corazón se aparta de Dios, en ocasiones somos tan tentados, tan atraídos y seducidos por las cosas que el mundo nos atrae, que el corazón se aleja de nosotros. A la casa de Dios, pero ¿dónde está nuestro corazón? Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿dónde está su corazón? ¿Es su corazón cercano al corazón de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Ama la oración? ¿Ama las cosas? ¿O dónde está su corazón? ¿Estará ya en el mundo, en las cosas pasadas? ¿Dónde está su corazón, hermanos, en este día? Sería bueno que en esta mañana, ¿dónde está nuestro corazón? Vengo a predicarles, hermanos, no sino vengo a predicar el corazón. Dios trató conmigo esto y está tratando conmigo esto. El pastor me dijo que predicara y me dijo que buscara un tema. La verdad, yo pensaba predicar otra cosa. Trabajando conmigo en yo compartirles esto con todo mi corazón. Yo me doy cuenta que esto mismo que me pasa a mí es lo que pasó el pueblo de la antigüedad. Es lo que pasó el pueblo que Dios me hace a mí. Es el mismo llamamiento que Dios le hizo al pueblo. Diferentes profetas. Más quiere llamarnos a nosotros y quiere que busquemos en nuestro Isaías capítulo número 29, dice la palabra de Dios las siguientes palabras. Isaías capítulo número 29, versículo número 13. Dios hablando al pueblo de Israel 700 que naciera nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en el versículo número 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
lejos de mí, y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres. He sido enseñado. He aquí que no excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y con cultura. Pero dice Dios, este boca me dice que me ama, con sus labios me honran, pero su corazón, ¿qué hay de su corazón? También es el mismo, las mismas palabras que encontramos. Dice en Marcos capítulo número 7 las siguientes palabras. Marcos capítulo número 7. Isaías lo dijo porque fue inspirado por Dios, como veíamos en la escuela dominical. Pero una vez más Dios, aquí en esta ocasión, por boca de nuestro divino Salvador, le preguntaron pues los fariseos, escribas, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondieron de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí el Señor Jesucristo está con los fariseos y está reprendiendo a los líderes religiosos, escribas, a los que transcribían la ley de Dios, y les dice, bien escribió de ustedes el profeta Isaías. Ustedes dicen que me aman y hacen tantas cosas, tantos rituales, pero en realidad su corazón está no tan solo en nuestro cuerpo, sino que Dios ve nuestro corazón, queridos hermanos. Trabajar en nuestro corazón. Dios quiere trabajar en mi corazón y en el suyo, queridos hermanos. Eso sería bueno preguntarnos, ser honestos. Está nuestro corazón. Nos está llevando el mundo, tenemos tantas tentaciones y sería bueno, hermanos, que volviéramos a Jehová de todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que tenemos enemigos, ciertamente. Ya no cuenta, lo veíamos el miércoles pasado con el pastor vino y nos mencionaba de estos tres enemigos. El primero es nuestra carne, sin lugar a dudas. En ocasiones nuestra carne, estamos descansando y todo y pensar que leer la palabra de Dios, pero nos quedamos dormidos cuando estamos fervientes en realidad. Estamos aquí en la casa de Dios y traemos nuestro cuerpo y traemos a nuestro corazón en ocasiones. Está pensando en el fútbol, está pensando en los problemas, en nuestra economía, está pensando en tantas y tantas cosas. Tu cuerpo está aquí, pero ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón, querido hermano? Dice la palabra de Dios que engañoso más que todas las cosas y perverso. Carne por su naturaleza quiere las cosas opuestas de las cosas de Dios. Nuestra carne, el mundo es cada día más y más una manera tan grande que ataca el mundo. Dice la palabra primera de Juan concerniente a primera número 2, versículo número 16 en adelante. Primera de Juan capítulo número 2 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuánto? Todo lo que hay, esto. Y Dios, inspirando aquí al apóstol Juan le dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre del mundo, y sus deseos de la voluntad de Dios permanece para. Tenemos un enemigo y ese enemigo es el mundo. Aparte de que nuestra carne no nos deja hacer las cosas que debemos hacer para glorificar a Dios, tenemos otro enemigo, el cual, queridos hermanos, es pesado vivir en nuestros días. Está el internet, videojuegos, películas, la moda y que nos alejan de Dios. Y a veces nos demos, hermanos, el mundo nos tiene tan atrapados, amarrados. Debemos de verdad entregarle nuestro corazón a Dios, porque tenemos un enemigo. Nuestra aparte de eso, el diablo es un enemigo de Dios en primera de Juan 5. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice en segunda a los Corintios capítulo número que las siguientes palabras, ¿cuál es este siglo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo es real. El diablo es real. Detrás de todo vivir, de Halloween, de Día de Muertos, de todo eso, de lo que se ve en Disney, lo que en los programas
Todo lo que se ve en tanto ocultismo, detrás de todo ello está el diablo. Y tenemos que son reales. Pero por eso es que Dios da este mensaje. Dice Jehová, volveos a mí. ¿Se acuerda usted? Se convirtió a Cristo cuando usted aceptó las cosas, cuando usted aceptó a su Salvador. ¿Cómo? Y agarraba la Biblia y tomaba pasajes. Hablaban para comer, déjenme terminar este pasaje, porque teníamos fervor, porque amábamos la palabra de Dios, porque queríamos leer la palabra de Dios. Pasábamos minutos, no 2 minutos, no 5 minutos, sino pasábamos en ocasiones hasta horas leyendo el bendito libro de Dios. Pero ¿qué está pasando en nuestros días? Que dice a mí, dice Jehová. Orábamos, cual nos arrodillábamos al lado de nuestra lugar y no nos vergüenza orar por los alimentos donde quiera que estuviéramos, y estábamos en cualquier lugar y queríamos platicar con nuestro Dios, con aquel Redentor, con aquel divino Cordero que murió en la cruz por nosotros. Queríamos estar con Él y conversando y con porque vivíamos en nuestro primer amor. Pero ¿qué ha pasado en nuestros días, queridos hermanos? ¿Qué ha pasado con nosotros? Está tan fuerte y nuestra misma carne que en ocasiones nos estamos alejando de Dios, hermanos. En ocasiones ya no queremos leerla. Vemos algún problema y se las arregle y no somos capaces de nuestro primer amor y decirle, hermano, yo estaré orando, no puedo económicamente tal vez, pero yo voy a estar orando por usted. Acabamos de ver algo y disculpen, pero no deberíamos de estar tardando más de media hora en apoyar a las cosas de Dios. Debería de ser nuestro corazón. Bueno, yo apoyo con esto, yo quiero a la gloria, apoyar y ayudar todo lo buena dádiva y todo don entienden de Dios. Si usted tiene algo es porque Dios se lo ha dado, no es por su fuerza, no es por su habilidad, es que Dios en su buena voluntad, en su amor para con usted, le va a dar lo que usted tiene. Por eso es que usted debe ser agradecido para con Dios. Viene el día de acción de gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la misericordia que tuvo. Usted es casado. Gracias a Dios. Dele gracias a Dios por sus hijos, a Dios por su casa. Gracias por su trabajo. Dele gracias a Dios. Y el corazón fue a querer las cosas de Dios como lo hacíamos antes. ¿Se acuerdan cómo era antes? Pero que nuestros días, la palabra de Dios dice en Mateo capítulo número 24, versículo número 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de los cristianos, el amor de algunos de nosotros podría enfriarse. ¿Por qué? Sí, ciertamente vivimos en nieblas, ciertamente vivimos cada día más difícil en los ámbitos de la vida. En ocasiones ya es más difícil, pero Dios dice lo mismo. Vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde está aquellos años, aquellos días en los cuales orabas por tus nietos? De verdad, recuerdo y los extraño en ocasiones. Y quisiera y le pido a Dios que me ayude a regresar a ese primer amor que yo tenía cuando empecé a conocerlo y cuando empecé a ver la bondad de Dios. Hermanos, sería bueno que nosotros nos preguntáramos dónde realmente está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Dice la palabra de Dios en esos pasajes y en otros. El llamamiento de Dios era el mismo para un pueblo. Dios sabía cuando el pueblo de Israel se iba a los ídolos. En el libro de Jeremías encontramos que una vez Dios lo lleva y lo hace entrar y observar haciendo los sacerdotes, porque ellos. Pero ¿quién puede esconderse de un Dios que todo lo ve? Dice en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo número 3 hasta el capítulo desde el 2 en adelante, al 3, dice, yo conozco tus obras. Y a cada una de las 7 iglesias, las iglesias de Apocalipsis, dice las mismas palabras el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras. Y Dios podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestra esposa, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestros hijos diciendo, soy un buen cristiano. ¿Cómo está nuestro corazón? Por eso el mismo llamamiento que hizo Dios es el mismo que debe ser. Vuélvete a mí, dice Jehová. Vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Saben por qué
quiere nuestro. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo número 20. Proverbios, capítulo número 20. Las siguientes palabras en el 26, un versículo muy conocido. Tu corazón, ojos por mis caminos, el deseo de un padre es que les vaya bien. Y aquí encontramos, aquí escribiendo Salomón y hablándole a sus hijos, inspirado por Dios, que las palabras de Salomón es: dame, hijo mío, tu corazón. Es el anhelo de uno de nosotros como padres, que nuestros hijos amen de Dios, que nuestros hijos conozcan cada día más a Dios. Pero ¿saben qué? Esto es a Dios. Palabra de Dios es: dame, hijo mío, tu corazón. No se lo des al mundo, no se lo des a las películas, no se lo des a los carros, no se los des a equipos de fútbol, no se los des a los cochinos videojuegos sociales. La palabra de Dios dice que de la abundancia del a la boca. Es decir, usted me va a decir qué por lo que usted hable. Si usted se pasa hablando de modas, es porque eso tiene en su corazón. Si usted se partidos de fútbol, de esto y de esto, y solamente su plática, es porque su corazón lo tiene lleno de ello. La palabra de Dios que del corazón habla. ¿No sería bueno que habláramos de Dios, hermanos? ¿No sería bueno que tuviéramos en nuestro corazón la palabra de Dios y conociéramos a nuestro Dios cada día más? Por eso el mensaje: vuélvete a mí, dice Jehová. En ocasiones no queremos. En ocasiones se nos dicen mensajes como estos. La palabra es el mensaje de Dios, pero a veces estamos tan ocupados en nosotros mismos. Es por nuestro pecado que no queremos volver a Dios. Dice Isaías capítulo número 59. Isaías capítulo número 59, versículo número pero vuestras iniquidades, hablando Dios al pueblo de Israel, vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, y vuestros pecados han su rostro para no oír. El pecado, queridos hermanos, hace división entre nosotros y nuestro Dios. En ocasiones no podemos acercarnos a Dios porque hay pecado en nosotros, porque estamos viendo cosas que no deberíamos, pensando cosas que no deberíamos, que no deberíamos. Eso, el pecado, división entre nosotros y nuestro Dios, y eso hace que de Dios, aparte de que está la carne, el mundo y el diablo, el pecado está haciendo estragos y no podemos. Está en a mí, dice Jehová, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a mí con todo, dice. Pero la decisión al final será: ninguno lo vamos a obligar, ninguno de nosotros decirle: usted tiene que hacer esto, porque Dios quiere trabajar. Dios no a nosotros como o de una manera mecánica para que le sirviera. Dios nos dio libre albedrío. Dios, nosotros podríamos estar cerca de Él. Dios ha sido eso, es el libre albedrío. Por eso en el cielo habrá coronas, por eso es que allá en el cielo le depositaremos las coronas. Eso será conforme a la salvación. Pero la recompensa, las coronas, eso sí es. Dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe, hablando de la salvación. Y después dice: porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cristianos, cuando aceptamos a Cristo, entonces hacer obras. Por eso es que usted y yo debemos ir al evangelismo, hacer la obra de tremendos días que tuvimos en la campaña evangelística. Hicimos todo lo de nuestra parte y sabemos que Dios actuó, que escucharon y sabemos en la y eso es tremendo, que no puede traer. Podríamos tener mucho dinero y ser unas personas porque la verdadera felicidad es el conocimiento. Es Dios el que nos trae el gozo. Y entonces es que vivimos tristes, tan enojados, como pareciera que no tenemos acá, porque en ocasiones estamos lejos de Dios.
¿Saben una de las cosas de la... Somos padres de Abraham. Y Dios les dice, las que te mando hoy estarán sobre, ¿cómo dice? Déjenme ir. Y las escribirás en tus casas y todo eso. Ellos literalmente días cuelgan unos aquí, dice Dios. Saben, están interpretando de una manera incorrecta la Biblia. Porque si lo hacen con sus obras, su corazón está lejos de Dios. Pueblo escogido, es un pueblo especial. Debemos orar. Debemos orar por la nación de Israel. Pero así en aquellos tiempos, de igual manera. En ocasiones nosotros vengamos a la iglesia y hagamos solamente ritual. Porque corazón, Dios quiere trabajar en tu corazón. Cuando Cristo murió para que tú le entregaras, polvo es y al polvo volverá. Tendremos un cuerpo glorificado. 21 dice. Pero debemos darle a nuestro Dios. Por eso el mensaje de que encontramos, por eso dice Jehová, yo no cambio. Y dice una, vuélvete a mí. Pero ¿saben lo que Israel? Vean, acompáñenme en Malaquías 3, donde leíamos. Capítulo número 3. El versículo número del 6 en adelante. Porque yo Jehová no cambio. Estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de mis leyes y no las guardasteis. Y mirad, volveos a mí, volveré a vosotros. Va de los ejércitos. ¿En qué hemos de volverme de algo? Pues si ya vengo a la iglesia, pues si ya doy mi diezmo, canto a Dios, yo volverme a Dios. ¿Sabes qué? Dios conoce tu corazón. Yo no te conozco ni te conozco. Conoce tu corazón y Dios conoce las batallas. Algunos batallamos con algunas cosas, algunos con otras, y Dios conoce todo ello. El mensaje de Dios es vuélvete a mí de corazón. Y decimos lo que el pueblo de Israel dijo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Yo volverme? Dios no actuará en corazones duros. ¿Sabes? Dios quiere actuar en corazones que se humillen, en corazones que digan, yo reconozco mi pecado, sí, yo he hecho mal, Señor, perdóname, y que vayamos a Dios y que le digamos, Señor, esto es, vienen hacia mí, son estas tentaciones que yo no las puedo sobrellevar, porque la palabra de ninguno de nosotros pasará una prueba más fuerte de lo que podamos soportar. Dios nos prueba a cada uno ciertamente, pero no una prueba que no puedas pasar. Si Dios te prueba, si Dios alguno de tus familiares, si Dios te prueba de alguna manera, que a la par de la prueba también está la salida. Lo promete así. Pero nuestra responsabilidad, queridos, es volvernos a Dios. Devolvernos. El pueblo de Israel y la historia. El pueblo de Israel después Dios les... El profeta Isaías, el profeta Jeremías casi eran contemporáneos. Ellos, bueno, no eran contemporáneos ellos, pero el mensaje, ellos vemos cómo Dios les mandó el mensaje, vuélvete a mí al pueblo. ¿Saben lo que pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó en Jeremías? 2 libros. Uno es el profeta mayor de Jeremías y se le conoce como las lamentaciones de Jeremías. Porque a Jeremías le tocó pasar por el cautiverio, por la deportación, cuando pecó y ya no hubo más remedio para ellos. Entonces Dios le concedió a los babilónicos que llegaron a arrasar, llegaron y conquistaron al pueblo de Dios.
Y lo que vemos narrado de Lamentaciones son cosas realmente fuertes. Dice que los príncipes, ellos se iban a los lugares donde había estiércol y de ahí probaban sus alimentos. Estado hasta estaban rociando que comían y era pues de príncipes ahí. Las mujeres, y dice la palabra en el es que las mujeres, ellas mataban, cocían a sus hijos y se los comían a sus bebecitos. ¿Saben por qué? Porque después de que Dios les dijo, vuélvete a mí, el pueblo de Israel no quiso volverse a Dios. No volvieron. Y por eso Dios los entregó a la deportación. Trabajó. Ustedes lean el libro de Lamentaciones. Son las consecuencias de no volverse a Dios. Y el llamamiento de Dios en Marcos encontramos este pueblo de labios. Pero ¿qué hay de su corazón? ¿Qué hay de su corazón? El mismo llamamiento lo encontramos una y otra vez. Encontramos en la también. Ustedes recordarán David después de que pecó y se llegó a una mujer llamada Betsabé. En la historia, cómo la codició en su corazón y se llegó a ella, y después a Urías, al esposo de Betsabé, lo manda recio de la batalla y prácticamente comete homicidio, y después le viene una tras otra. ¿Saben por qué? El dulce. Después de haber batallas de Jehová, gigante. Después de que todas las mañanas, dicen los historiadores y los mismos salmos, dicen que y Dios le inspiraba salmos que tenemos hasta nuestros días. 73 de los 150 salmos que encontramos en el libro de los salmos son de David. Fue tremendamente usado por Dios, pero cuando llegó el pecado a su corazón, él tuvo que reconocerse como pecador. El salmo, palabras, quizá debamos nosotros hacer. 71 es el salmo de, dice ahí en la introducción, al salmo de David, que se llegó a Betsabé, vino a él Natán. Y vean lo que dije, lo que en esta ocasión. David conocía como pecador, sabía que su corazón estaba y sabía que Dios era el llamado que les estaba haciendo a David. Era el rey, era aquel que llevaba al pueblo de Israel, y el llamado que a David es el mismo llamado hoy en día. Vuélvete a mí. Y vean aquí encontramos una persona que de verdad delante de Dios. Después de que pecó, dice en el versículo número 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado está contra ti he pecado y he hecho lo malo en tus ojos. He reconocido justo en tu palabra. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amas la verdad en lo íntimo, secreto me has hecho comprender sabiduría. Me con hisopo y seré limpio y seré más nieve y se recrearán los huesos que esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu de mí. No me tu santo espíritu de tu salvación y espíritu noble me un ser pecado, pero se humilló delante de su Dios y le dice, he aquí yo he pecado, límpiame de mí, oh Jehová. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, queridos, porque sin lugar a dudas muchos de nosotros hemos pecado en contra de Dios. Somos pecadores. Usted está aquí por primera vez y no ha sido salvo. Bendito Salvador, Cristo Jesús llama a usted. A mí, conóceme, vengan a mí, están trabajados y cansados, dice el Señor, vengan a mí que soy manso y humilde de corazón. Yo llevaré sus cargas en la cruz del Calvario por usted que nos visita. Por Cristo pagó, pero si nosotros andamos,
Si nuestro corazón se ha enfriado, que le dijéramos lo mismo que dijo David. Vuélveme el gozo de cuando fuiste salvo. A todos, nuestro familiar, al del camión, al de los chicos, a hoy, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una profecía. ¿No será que nosotros necesitamos las palabras que Pablo le dijo a Timoteo? ¿No sería bueno que nosotros le pedimos que queridos hermanos, cómo está nuestro corazón? Y personalmente, señorita, querido hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Sabes lo que dice Dios? Vuelve al pecado. Tener una invitación. Pero ¿sabes? Sino que sea. Y dile a Dios, Señor, como David reconozco que tengo este pecado y lo he tratado de quitar y con mis propias fuerzas. Señor, perdóname por esto. Ayúdame, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero la decisión será de usted. Cada uno tomaremos nuestra decisión. Él tomó su decisión. ¿En qué hemos de volvernos? Y miren, Dios es tan bueno que Dios terminó de Israel allí. Termina su antigua testamentaria, hablarle al pueblo de Israel 100 años. Cuando leemos el libro de Lucas y en el libro de Mateo encontramos cómo terminan los 400 años de silencio. ¿Saben cómo? A Zacarías. Terminan 400, profetizaron en terminan con el nacimiento de un Salvador. ¿Saben por qué? Trabajando con su pueblo. Y de su pueblo, Dios levantó a Emanuel. Dios, Jesucristo, el Salvador. Aquel que cargaría con nuestros pecados. Aquel que sufriría. Aquel que todos nuestros pecados. Para que usted y yo vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. Me volveré. ¿Saben por qué? En muchos hogares. ¿Sabes por qué hay tantas preocupaciones en la economía? No es tanto por el dinero, ¿sabes? Es porque te has alejado de Dios. Y Dios dice, vuélvete a mí. Padre Santo, quisiera, Señor, rogarte, Señor, tu palabra. Verme a ti. Señor, ayúdame a volver de todo mi corazón. Devuelve el gozo. Ayúdame, Señor, mi bebé. A guiar a mi familia. Y, Señor, un corazón limpio. Conoce. Simplemente le voy a pedir que pase aquí al altar o que tome un altar ahí en su banca y hable con Dios y derrame su corazón delante de Dios, que Él que está dispuesto a perdonar, que está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades. Dice que si algún abogado con el Padre, Cristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Jehová, querido hermano, vuelve a Dios. Pide el gozo de tu corazón. Que como leías la palabra, puedas hacer.
Pídele a Dios que como orabas antes, puedas una vez más. Si a usted le gusta su vida a Cristo, si a usted le gusta su vida a Cristo, yo le voy a pedir que levante su mano y que le pida a Cristo en su corazón. No lo vamos a avergonzar, pero sí solamente no le gustaría recibir a Cristo en su corazón. Habrá alguien así. Habrá alguien que no sabe cuándo llegar a morir. Recibir que Cristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Habrá alguien a Cristo que cambiara y lo hiciera una nueva. Habrá alguien así. No le dé pena avergonzar. Hay una. Habrá alguien más que le gustaría en estos momentos. Alguien que le gustaría a Cristo la salvación. No le dé vergüenza. Todos tienen los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Habrá alguien más. ¿Está 100% seguro de que es el cielo? Si no es así, lo más probable es que no. Todos orando, por favor. Nuestro Dios. Padre de la Señor, nuestras cargas, nuestro enfriamiento, queremos decirte como iglesia, devuélvenos. Aviva el fuego del don que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade en cada momento. Te lo todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Salvador. Amén. Tomar su lugar, gracias.